abra su Biblia, hermanos. Todos sean bienvenidos. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, hermanos. Sabe que se nos ha venido un frío fuerte. Un frío, hermanos, que algunos nos hemos enfermado, algunos no. Y sabe pero que Dios, hermano, nos da la fortaleza. Amén. Dios, hermano, es nuestro sanador. Así es que en vez de correr al Tylenol, corramos a Dios primero. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas dice así, de esta manera, del 1 en adelante. Dice el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, dice, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien o a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Señor, estar en tu casa. Hemos leído tu palabra, Señor, hemos leído, Señor, este pasaje. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de él, Señor, y que tú nos des, Señor, la sabiduría y el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, podamos entender y comprender las Escrituras, así, Señor, como tú quieres que las entendamos. Dios, en esta tarde yo te pido que bendigas a tu pueblo, bendigas a la familia, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, que tú, Señor, Dios, que tu presencia esté con cada uno de nosotros, y que en esta mañana, Señor, nos dé la capacidad de entender y comprender tu palabra, Dios, haciendo nuestras mentes, nuestros corazones libres, Señor. Todo pensamiento contrario a tu palabra lo sometemos debajo de tus pies, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde está, hermano, tome su asiento y vamos a hablar en esta mañana acerca de el hambre y la sed de Dios. Hay dos cosas, hermanos, hay dos cosas que nos moverán en toda nuestra vida de servir al Señor en todo tiempo a buscar a Dios. Hay dos cosas, hermanos, por las cuales usted y yo vamos a buscar a Dios. Una es el hambre y otra es la sed de Dios. El hambre que usted tenga de Dios y la sed que usted tenga por Dios. Amén. Se dará cuenta, hermanos, en los testimonios o en las noticias y en donde quiera que usted esté, en las personas, hermanos, donde están, cuando ya no tienen que comer, se empiezan, hermano, a comer lo que hay. Se empiezan a comer las plantas que no son comibles. Y aún, hermano, si no ha escuchado una historia, hermano, por allá hicieron una película hace unos años y le llamaron, hermano, los supervivientes de los Andes. ¿Y qué fue en los supervivientes de los Andes? Un avión, hermano, parece que argentino, cayó por ahí en los Andes, en las montañas de la nieve, hermano, cayó. Y después, hermano, la gente que iba ahí, algunos sobrevivieron, algunos no sobrevivieron. Y ellos, hermanos,
empezaron a consumir lo que estaba en el avión. Y después, hermano, como había nieve, había frío, empezaron, hermano, a calentarse con todo el combustible que había en el avión, el plástico, los papeles. Y por último, hermano, usted miraba ya en una película, hermanos, que ellos se calentaban y estaban quemando para calentarse, hermano, muchos billetes de dólares, de pesos, hermanos, lo estaban quemando allí. Usted decía, ¿cómo están quemando los dólares? Acuérdese que en una isla, hermano, o en un lugar donde no se vende ni se compra nada, el dinero, hermano, pierde el valor. ¿Verdad que sí, hermanos? Pierde el valor, no vale nada. Entonces, hermanos, pero eso no era lo terrible. Lo terrible era, hermano, cuando el alimento se les terminó. Había una desesperación, hermano, de hambre porque no había que comer en ese lugar. Ya se había acabado, hermano, lo que estaba ahí. Y empezaron a voltear, hermano, a los que habían muerto. Y entonces la desesperación, hermano, la historia cuenta, hermano, los supervivientes de los Andes, la historia, la desesperación por el hambre que ellos tenían por saciarse. Empezaron, hermanos, la historia dice que se comieron a los que se murieron primero. Y los que se iban muriendo se los comían también. Se escucha así medio raro y espantoso, pero es una historia, hermano, que ocurrió. Que hombres, hermano, que iban ahí por la desesperación hicieron eso. Claro que usted y yo, hermano, habiendo hamburguesas no se va a comer a un ser humano, ¿verdad que no, hermanos? No, pero en ese lugar, hermano, no había nada, era lo único que había. Pero en la desesperación de no querer morir, hermano, empezaron. Y se terminaron, hermano, las personas que habían quedado vivas también, muertas que habían quedado, y los vivos empezaron, yo creo que se empezaron a mirar unos con otros, hermanos. Eso lo digo yo nomás, hermano. La historia no lo dice. Pero después, hermano, empezaron a buscar ayuda y lograron, hermano, llegar a donde había ayuda. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, que lo que el hombre llega a hacer por la desesperación del hambre, cuando tiene hambre, ¿qué es lo que llega a hacer? Aún, hermano, la Biblia nos enseña, hermanos, en el capítulo 42 de los Salmos, dice: como el siervo brama por las corrientes, así, Señor, lo hace mi alma. Mi alma tiene sed de Dios. Y usted va y estudia la historia, hermano, del siervo, y habla de un siervo, hermano, de un tipo del venado. Ese tipo de siervo, hermano, se refiere la Biblia como un venado. Ellos, los venados, hermanos, buscan las aguas, las corrientes de las aguas, hermano, y por la desesperación de la sed, hermano, buscan y braman, dice el Salmo 23. Y también, hermano, los estudiadores buscan o aprenden o encuentran que los siervos hacen así, de esa manera. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la desesperación cuando alguien tiene sed, cuando alguien, hermano, tiene hambre, va a hacer lo que sea. ¿Está conmigo? Entonces lo que quiero decir, hermano, que cuando usted y yo, hermano, tenemos hambre de Dios, cuando usted y yo tenemos sed de Dios, usted y yo vamos a hacer lo que sea. ¿Está conmigo, hermanos? No comernos, hermanos, los seres humanos, hermano, no. Pero vamos a hacer lo que sea. Lo que usted pueda hacer, usted lo va a hacer. ¿Está conmigo? Y en esta historia, hermano, de Zaqueo, nosotros miramos a un hombre que tiene hambre y sed de Dios, que tiene una desesperación por Dios, que tiene una desesperación, hermanos, por encontrar a Dios, tiene una desesperación, hermano, por conocer quién es Jesús. Él hace lo imposible, hermano, hasta lo posible, lo imposible, por acercarse a Jesús. Y la historia se narra de esta manera. Dice que este hombre, hermano, era un hombre publicano, se llamaba Zaqueo. ¿Qué era?
en cuanto a su nacionalidad, este hombre, hermano, era un judío, era un israelita. En cuanto a su nacionalidad, en cuanto a su posición social, hermano, la Biblia dice, era un hombre rico, era un publicano, no un republicano, pero era un publicano, hermanos. Pero en cuanto a su necesidad espiritual, hermano, era un hombre que había una desesperación en su interior por Dios. Y nótese, cuando usted y yo, hermano, nos convertimos en hombres y mujeres con un hambre y una sed de Dios. ¿Está conmigo? Ahora la pregunta sería en usted y en mí, o en mí y en usted: ¿tengo hambre de Dios? ¿Tengo sed de Dios? ¿Qué es lo que va a decir si usted tiene hambre de Dios? ¿Qué es lo que va a decir si yo tengo sed de Dios? ¿Qué es lo que va a decir? Yo voy a hacer lo que sea por buscar a Dios. ¿Está conmigo? Usted va a hacer hasta lo imposible por buscar a Dios, por encontrar lo que le falta, que solamente en las manos de Dios está. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque se da cuenta, hermano, que lo que usted necesita está en las manos de Dios, en ningún otro lugar. Por eso Jesús decía, le dijo a la samaritana: mira, cuando tú tomes de esta agua, jamás vas a volver a tener sed. ¿Está conmigo? Ahora, nótese que la presencia de Dios y la palabra de Dios y su Espíritu nos da algo que se llama complemento. Diga complemento, diga satisfacción, diga estar contento, diga estar completo. Para que usted y yo, hermano, estemos completos, estemos contentos, estemos satisfechos, lo único que puede lograr eso en el alma, en el corazón, solamente es lo que está en Dios y lo que Dios te puede dar a ti. ¿Está conmigo, hermanos? Solamente, hermanos. Así es que usted y yo en este día, hermano, a través de esta historia nosotros aprendemos que lo que llevó a Zaqueo a acercarse a Jesús, hermano, fue el hambre y la sed que él tenía por Dios. Había una desesperación. ¿Está conmigo? Había, hermano, una desesperación que se convirtió en su fuerza y en su fortaleza por alcanzar lo que él quería, que solamente en Jesús está. Miramos hoy en día, hermanos, un pueblo, Venezuela. Usted ve Venezuela. Venezuela, hermano, los hombres y las mujeres, las familias que están allí, los que están ahí, hermanos, tienen un hambre y una sed, hermanos, de libertad. Un hambre y sed de ser libres. Y nótese que ellos, hermanos, están dispuestos a morir. Y han muerto. Y hay muerto mucha gente, hermano, en esta lucha por la libertad. ¿Por qué? Porque es su hambre, es su desesperación, es su sed que ellos tienen. Entonces la sed y la hambre que usted tiene, las barreras, hermano, que estén delante de usted, usted va a escalarlas. Las barreras que se pongan delante de usted no lo va a limitar a usted. Hay muchas barreras en su vida, hermano, hay barreras en mi vida. Y todos tenemos barreras, hermanos, en las cuales usted y yo debemos, hermanos, escalar. Debemos, hermanos, ir del otro lado. Debemos, hermano, siempre seguir escalando, seguir, hermanos, subiéndonos en esas barreras que nos impiden muchas veces avanzar y nos impiden muchas veces, hermanos, caminar. Nótese, en este tiempo se está hablando de un muro, ¿verdad? El famoso muro ya se hizo bien famoso. Bien famoso. Tan famoso que dicen, hermano, los mexicanos lo van a pagar. Y usted dice, yo no lo voy a pagar. ¿Me explico? Y tan famoso se ha hecho, hermano, que nótese, se está hablando que el muro va a detener, hermano, a la gente. El muro, hermano, no va a detener a la gente. Yo le digo a mi esposa, el día que pongan el muro, la gente le va a hacer cuadros, agujeros, hermano. Va a llevar una planta de luz y va a hacer una puerta ahí para pasar. ¿Está conmigo? Nótese, hermano, ¿cuántos usted y yo supuestamente había una línea, una barrera, hermanos? Y cuando yo pasaba, hermano, para los Estados Unidos,
había una tela, hermano, bien grande, hermanos. Pero había muchos agujeros que parecían una puerta. No necesitaba escalar, hermano, la barrera. No necesitaba escalar el muro, hermano, había puertas. Yo le digo, el día que pongan ese muro van a ser túneles. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque la gente, ¿por qué lo hizo usted, hermano? ¿Y por qué lo hicimos nosotros? Porque teníamos un hambre y una sed de superarnos, ¿cierto o no, hermanos? Y encontramos el agujero. Encontramos la puerta. Quizás usted pasó por el túnel. Quizás usted pasó, hermano, por el río. Quizás usted pasó, hermano, brincando la cerca. Sí, brincando la cerca. Una vez, hermano, que yo digo, no queríamos ir caminar muy lejos, hermanos. No queríamos caminar muy lejos y dijimos yo y mi primo, no, aquí nos vamos a meter. Solamente, hermano, terminaba la revisión, hermano, la puerta y inmediatamente, hermano, había como un huequito donde te podías subir, pero cuando te subías, hermano, estaba como la cintita de alto. Y ya cuando nos descolgamos, miramos para abajo y dijimos, está bien alto. No, pues aviéntate. Y se aventó él, después yo me aventé. Lo malo, hermano, que allá nos estaban esperando, luego nos encontraron, pero hermano, barreras, hermano, que usted y yo nos encontramos, que usted y yo le debemos de hacer, hermanos, así de la misma manera en Cristo. Y usted y yo debemos de decir, nadie me va a detener de servir a Cristo. ¿Verdad que no, hermanos? Nada ni nadie nos va a detener, hermano, de seguir caminando, de seguir avanzando. Nótese que las barreras, Señor, que están delante de nosotros son lo que nos impiden, hermanos, seguir caminando. Mire, cuando ve a alguien que se detiene de seguir caminando en el Señor, dígale, ¿por qué te detienes? Sigue caminando. ¿Está conmigo? Nótese, miramos la historia del pueblo de Israel, hermanos, que cuando salieron de Egipto, lo primero que se encontraron una barrera, el mar delante de ellos. Y nótese, en vez de pensar Dios los va a salvar, ellos pensaron, aquí vamos a morir. Venía el ejército tras de ellos, pero el mar estaba enfrente y se encontraron con una barrera, una primera barrera. El mar era una barrera para ellos. Pero déjeme decirle, hermanos, que con mano poderosa Dios abrió el mar y el pueblo de Israel pasó en seco en medio del mar. ¿Acaso no hay barreras, hermano? Hay barreras que te pueden detener, que Dios no pueda quitar de delante de ti. Y no fue la única. Cuando llegaron a la tierra prometida había otra barrera, el muro de Jericó, tan famoso, hermano, el muro de Jericó. Pero a lo mismo, hermano, igual creyeron, confiaron en el Señor, siguieron caminando. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que iba a estar con ellos y estaría todo el tiempo. Nótese, hermanos, usted y yo, en nuestro servir y en nuestro caminar con Dios, siempre habrá barreras, todo el tiempo habrá barreras. En otras palabras, hermano, las barreras son aquellas cosas que lo quieren, hermano, parar a usted. A veces usted quiere seguir caminando, peleando la buena batalla, pero hay algo que lo quiere detener a usted para que usted no siga caminando. Y yo le digo en esta mañana, hermano, hermana, siga caminando. Esos muros se van a caer. La Biblia dice, hermano, en una historia tan interesante que la Biblia le dijo, en la Biblia encontramos, hermano, cómo Dios le dijo al pueblo de Israel cómo iba a caer ese muro. Les dio detalles, les dio, hermanos, los métodos, les dio, hermano, les dijo el Señor den 7 vueltas, que Josué, hermano, los sacerdotes vayan adelante. Y era, hermano, un orden, hermano, un orden no cronológico, pero un orden de acuerdo a cómo Dios lo había establecido. Nótese, Dios le dijo los sacerdotes primero, y después dijo los levitas, y después dijo el pueblo entero. Los sacerdotes que vayan adelante, dice, y yo creo, hermano, que ellos iban pronunciando la palabra de Dios.
Lo que le tocaba, hermano, a los levitas era tocar la alabanza. Lo que le tocaba al pueblo, hermano, dar un grito de júbilo. Y cada uno, hermano, fue haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Nótese, a veces, hermanos, nosotros en la iglesia somos parte del liderazgo y a veces usted y yo debemos ir adelante. Debemos ir adelante. A veces somos levitas, los levitas a veces necesitan ir adelante. Nótese, hermano, que a veces como pueblo de Dios también tenemos que pronunciar victoria y tenemos que pronunciar, hermano, nuestra alabanza, y a veces tenemos que pronunciar lo que Dios nos diga que pronunciemos. Era un orden, hermano, que Dios le había dicho cómo iba a caer ese muro. Habrá barreras, hermano, las cuales tú y yo debemos quizás orar para que se caiga ese muro. A veces habrá barreras, hermano, las cuales usted y yo debemos, hermano, pronunciar la palabra de Dios para que ese muro se caiga. Nótese, cuando usted y yo hemos sido neutralizados, cuando usted y yo ya no avanzamos, cuando usted y yo, hermano, ya no podemos dar un paso más adelante, debe de entender que son barreras que están limitando su vida, que están limitando mi vida. Dios quiere algo más para usted. Dios tiene algo más para mí. Dios tiene algo más para la iglesia. Pero tú y yo tenemos que seguir caminando. Tú y yo tenemos que seguir avanzando. La Biblia enseña, hermano, que en la vida de Zaqueo había una barrera. Dice que por causa de la multitud no se podía acercar al Señor. Pero déjeme decirle, cuando hay hambre y sed de Dios, hay hambre y sed de Dios. Las barreras tan altas que sean, hermanos, para ti son pequeñas. Para nosotros son pequeñas. No hay barrera, hermano, que te le pueda limitar a ti si tú tienes hambre y sed de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Otra de las cosas, hermanos, las cuales encontramos en esta historia eran las limitaciones que tenía Zaqueo. La Biblia dice que era pequeño de estatura. Y cuando hablamos, hermanos, de limitaciones, hablamos de aquellas cosas que pensamos que debemos tener, pero no las tenemos, y porque las debemos tener, por eso podemos vencer. ¿Está conmigo? Se lo pongo de esta manera. A veces nosotros decimos, si yo tuviera esto, yo fuera mejor en el Señor. ¿Está conmigo? Si yo tuviera esto, entonces yo pudiera hacer algo más para el Señor. ¿Está conmigo? Se lo presento de esta manera. En el primer capítulo, en los primeros capítulos de Jeremías, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, levántate, profetiza. Yo te he dado naciones, el mundo entero. Y Jeremías dijo: soy un niño. En otras palabras, Jeremías estaba diciendo: tengo limitaciones. Y como las limitaciones, como tengo limitaciones, no puedo hacer lo que tú me dices. Dios le dice: mira, Jeremías, a donde yo te envíe, tú vas a ir. Y lo que yo te diga que tú hagas, tú lo vas a hacer. Cuando nosotros hablamos limitaciones, hablamos de lo que no, la capacidad que no tenemos. Cuando hablamos de limitaciones, hablamos como en una persona. Cuando le falta una mano, decimos tiene una limitación. ¿Cuál es su limitación? Le falta una mano. Como aquella persona que le falta un pie, decimos tiene una limitación. ¿Por qué? Porque le falta un pie. O aquella persona que es ciega o que ha perdido la vista, decimos tiene una limitación. ¿Por qué? Porque no puede ver. Pero déjeme decirle que es increíble el cuerpo del ser humano. Que es increíble, hermano, lo que Dios puede hacer en ti, puede hacer en mí. Dios ha usado a niños, Dios ha usado jóvenes, Dios ha usado muchas cosas con tal de cumplir, hermanos, sus planes y sus propósitos
en aquellos en los cuales Dios ha llamado. Cuando estaban los 5,000 hombres que tenían hambre, sin contar mujeres, sin contar niños. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, mira, tienen hambre. Y Jesús les dijo: ustedes denles de comer. ¿Y sabe qué es lo que primero empezaron a ver? Sus limitaciones. Que dijeron los discípulos: no tenemos. Y luego dijo: 300 denarios no alcanzaría para alimentar a todos ellos. ¿Y por qué dijeron 300 denarios? Porque quizás era lo que ellos tenían en la bolsa. Aún los 300 denarios quizás que tenían en la bolsa, si vamos a comprar pan, no alcanza. Está conmigo. Sus limitaciones. Este hombre tenía limitaciones. Tú tienes limitaciones. Yo tengo limitaciones. Está conmigo. Pero déjeme decirle, cuando tú tienes hambre y sed de Dios, tú buscas y tú vas más allá de tus limitaciones. ¿A cuántos Dios no ha usado, hermano, con sus limitaciones? Le voy a decir, hermano, miren, el ser humano y el cuerpo es increíble. Yo decía el otro día, hermano, en el estudio bíblico, decía, cuando yo estaba pequeño, mi papá, hermanos, era parte de una organización que se llama Alcohólicos Anónimos. Y déjeme decirle, hermano, y estaba allí mi papá y llegaba gente, hermano, de todos lados. Y llegó ahí, hermanos, en los Alcohólicos Anónimos, llegó un cieguito. Y ese cieguito, hermano, era como amigo de mi papá. Y cuando yo estaba pequeño, ese cieguito, hermano, ya cuando lo escuchábamos, hermano, ya estaba tocando en la puerta de mi casa. Y yo lo miraba y con un bastoncito, con su guitarra, y yo decía: ¿y cómo llegó? Y dice: oh, es que ya conozco la calle, él decía. Ya conozco Ixtapan, él decía. Y yo decía: pero si no ve, ¿cómo lo conoce? Y luego decía: ve a tráeme un refresco. Y luego sacaba su cartera, sacaba un billete, hermano. Y yo lo estaba viendo todo el tiempo. Y dice: ten, ve a comprarme un refresco. Pero lo que hacía, él lo tentaba, lo olía y luego me lo daba. Y me decía cuánto era. ¿Está conmigo? Las limitaciones, hermano, su vida de usted. Es tan increíble, hermano, lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Que, hermano, no hay limitaciones para usted. No hay limitaciones, hermano, para los que están en Cristo. No hay limitaciones. Porque déjeme decirle que cuando hay limitaciones en nuestra vida, Dios empieza a desarrollar habilidades dentro de nosotros. Y aún, hermano, increíblemente lo que usted no podía hacer, lo empieza a hacer, hermano. No sé cómo, pero Dios empieza a hacer milagros en su vida. No sé cómo, pero Dios empieza a obrar en usted, bien empieza a obrar en mí. Déjeme decirle, hermano, que cuando usted estaba pequeño o en México o en su pobreza, nunca llegó a pensar, hermano, alcanzar o tener lo que hoy tiene. Porque usted y yo estábamos limitados, pero conocimos a un Dios poderoso, hermano, que no solamente ve sus limitaciones, sino el Dios poderoso que servimos ve cómo Dios lo puede bendecir a usted. El apóstol Pablo dice, hermanos, que Dios nos da y nos pone lo que a nosotros nos falta. Y cuando hablamos de limitaciones es porque algo nos falta o porque algo te falta a ti. Pero lo que te falta Dios te lo da, porque lo que me falta a mí Dios me lo da. Mire, es tan interesante el cuerpo, hermano, que
déjeme decirle que cuando le falta un miembro, hermano, a su cuerpo, a mi cuerpo, los demás miembros que están en mí, hermano, empiezan a recobrar unas grandes habilidades. Déjeme decirle, hermano, que yo he visto personas que solamente tienen pies, no tienen manos, pero se peinan, se limpian los dientes, hermanos, se bañan, se hacían. Y yo digo, es increíble cómo ellos hacen. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, hermanos, y que las limitaciones que pudiéramos tener o haber en nosotros, Dios nos la da. A veces la limitación en usted puede decir, no sé predicar, por eso no evangelizo al mundo. Déjeme decirle, es una limitación que usted tiene, pero Dios le va a dar esa habilidad, el poder de predicar. Dios va a poner un carbón encendido en sus labios y usted va a hablar y pronunciar, hermano, profecías o palabras que usted nunca pensó que usted lo haría. ¿Está conmigo? Quizás a veces estamos limitados en el cómo hacer crecer o avanzar, pero déjeme decirle, cuando pensamos así, pensamos en nuestras limitaciones, lo que yo no puedo hacer, lo que yo no tengo, lo que no está en mí. Pero las habilidades Dios nos las da a través del poder del Espíritu Santo, que Dios nos da el poder, habilidades, dones, capacidades, para que usted y yo nos levantemos aquello que no podemos hacer. Déjeme decirle, hermano, que nosotros en las manos de Dios somos una iglesia gloriosa, somos una iglesia poderosa, somos una iglesia, hermano, que una iglesia increíble. Que cada vez, hermano, que usted y yo nos encontramos en una necesidad y hemos enfrentado necesidades, hemos enfrentado desafíos, y déjeme decirle, en ese momento nos vemos limitados, nuestros límites, pero Dios ha venido, hermanos, y nos ha dado la victoria, y la gloria de Dios se ha derramado en usted y en mí. Y Dios no ha parado, sino que sigue obrando y seguirá obrando hacia adelante. No se limite. Usted no está limitado, no estamos limitados. A veces nosotros pensamos, no servimos, no hacemos esto. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones. No, usted no tiene limitaciones. Cuando usted tiene hambre y sed de Dios, usted dice, usted lo que no tiene usted lo busca en Dios. Lo que yo no tengo lo busco en Dios. A veces quizás no tenemos, hermano, nos falta la fe. Que hay que hacer? Ir en Dios, hermano. Señor, dame fe. Leer la palabra de Dios, porque de manera, hermano, Dios nos aumenta la fe. En este hombre, hermano, también había que lo que enfrentó, hermano Zaqueo, enfrentó una confusión. Había confusión. No solamente, hermano, había barreras, había límites en la vida de Zaqueo, sino que había una confusión. Se encontró en una confusión. A veces usted y yo, hermano, el enemigo nos quiere confundir. ¿Y cómo nos quiere confundir? A base, hermano, de muchas ideas, muchos pensamientos quizás negativos, muchas cosas, hermano, que pudieran venir a su mente y a su corazón. Confundirnos. Sabe que a este hombre, hermano, a Zaqueo también, hermano, había una confusión que lo rodeaba. Dice el verso 7, dice: al ver esto, todos, dice, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La Biblia dice, hermano, que la gente empezó a murmurar de Zaqueo. ¿Por qué? Porque dijeron era un hombre pecador. Sabe, hermano, que las ideas, hermano, y los conceptos del mundo a veces nos pudieran, hermano, traer confusión a usted y a mí. ¿Está conmigo, hermanos? ¿A cuántos, hermano, les trae confusión que los critiquen, hermanos? ¿A cuántos les da confusión, hermano, que murmuren de usted o de nosotros o de la iglesia? ¿Cuántos se desaniman, hermanos? ¿Cuántos de ustedes? Sabe, hermano, miren, le voy a explicar.
Vivimos en un mundo, hermano, en un mundo en el que el ser humano es analítico. Diga analítico. Diga analítico, hermano. Sabe que usted y yo somos analíticos, ¿verdad que sí, hermano? Todos somos analíticos. Todos somos analíticos. Y cuando yo digo, hermano, que todos somos analíticos, estoy diciendo, hermano, que analizamos el mundo. ¿Está conmigo, hermano? Analizamos el mundo. Y nosotros, hermano, cuando analizamos el mundo, nosotros llegamos siempre a una conclusión. ¿Está conmigo, hermanos? Como cuando va a un restaurante, ¿cierto o no? Cuando va a un restaurante, hermano, usted y yo somos analíticos. Llegamos al restaurante, hermano, comemos. Y cuando usted salió de ahí, le pregunta a su esposo o su esposa, ¿estuvo bueno la comida? ¿Sí o no? Y dice, oh, estuvo muy buena. ¿Estuvo buena la comida? No estuvo buena la comida. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque usted y yo somos analíticos. Diga, somos analíticos. ¿Está conmigo? Y nosotros, hermano, para sacar una conclusión de la vida, hermano, nosotros hacemos dos conclusiones en la vida. Dos tipos de conclusión. La primera decimos, está bueno, está malo. ¿Está conmigo? O decimos, está bonito, está feo. ¿Verdad que sí, hermanos? Oh, está bonito. Oh, no está feo. Está bueno, no está bueno. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque somos analíticos. Y nótese, hermano, que el mundo que rodeaba, hermano, a Zaqueo, hermano, lo rodeaba en un mundo que era analítico, en el cual usted y yo, hermano, no se desanime. Usted, si el mundo analítico le hace un análisis a usted y dice, oh, usted es pecador. Usted no es pecador. Usted es bueno, usted es malo. ¿Está conmigo, hermano? Alguien puede decir, oh, mire qué santurrón es usted. ¿Está conmigo? Alguien puede decir de usted, oh, mire qué pecador salió este hermano, esta hermana. Qué pecador salió el pastor, para involucrar a todos, amén, incluir a todos. ¿Está conmigo? Nótese, hermano, que Zaqueo vivía en un mundo, hermano, analítico en el cual usted y yo vivimos. ¿Está conmigo? Nótese, usted y yo, hermano, también somos analíticos en un mundo que es un mundo, hermano, que analiza las cosas. Nótese, ahora, si usted no sabe y no entiende lo que Dios piensa de usted, ¿qué es el enfoque que usted debe de tener y el enfoque que yo debo de tener? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Está conmigo? Mire, el mundo estaba diciendo, este Zaqueo es un pecador. Y Jesús estaba diciendo, ¿sabe qué dijo Jesús de Zaqueo? Dijo, él es, dice, por cuanto, dice, él es hijo de Abraham. ¿Está conmigo? Dijo Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto, dice, él es hijo de Abraham. El mundo estaba diciendo, oh, él es pecador. ¿Está conmigo? Y Jesús estaba diciendo, oh, él es hijo de Abraham. ¿Está conmigo? Alguien pudiera decir, oh, mira, él ni creyente ni cristiano es. Pero Jesús está diciendo, hermano, es hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús lo diría, hermano? Lo diría por dos cosas. Una, hermano, porque Zaqueo era un israelita y como israelita, hermano, se determina o se entiende, hermano, que Zaqueo era, hermano, estaba circuncidado. ¿Está conmigo? Y ahora los que estaban circuncidados, hermano, se consideraban hijos de Dios, parte del pueblo de Dios y parte del pueblo y parte de los pactos. Y la circuncisión decía que aquel que no era circuncidado no era parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, o no era parte del
pacto de Dios. ¿Está conmigo? Quizás Jesús lo dijo, él es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque él era israelita y por ende estaba circuncidado. Pero por otra parte, Jesús quizás dijo, él es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que ponen su fe en Jesús, hermanos, se consideran, hermanos, son hijos de Abraham en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque Abraham es padre de la fe. Y todo aquel que tiene fe en Dios, hermanos, hijo de Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham. Y Zaqueo, hermano, era hijo de Abraham. Está conmigo, hermano, que las murmuraciones y las críticas, hermano, no desanimen su corazón, no le desanimen, y que usted siga caminando. Vivimos en un mundo analítico. Está conmigo, hermano. Aunque usted esté haciendo bien, alguien puede decir, está haciendo mal. Está conmigo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermano, que hace dos conclusiones: bien, mal, bueno o malo, o bonito o feo. ¿Cuántos han dicho, oh, ese está bien feo? ¿Cuántos han dicho, hermano, han visto, mire, a mí me gusta ver Discovery Channel? ¿Está conmigo? Y usted ve, hermano, unos animales, hermano, y usted dice, qué feo es ese animal, ¿cierto o no, hermano? Y yo le digo, hermano, que la Biblia dice que está bonito. Y yo le digo, hermano, que la Biblia dice que eso es bueno. Porque Dios, hermano, en el principio de la creación, cuando Dios creó toda la creación, hizo todo, y dijo Dios que todo era bueno, ¿en qué? En gran manera. Está conmigo. Aunque esos, hermanos, animalitos a usted le parecen horrorosos, feos, Dios en el principio de la creación dijo, son bonitos, son buenos en gran manera. Está conmigo. Aunque a algunos nos dan miedo, ¿cierto o no? Pero es algo que Dios puso en nosotros, hermano. Pero es bueno en grande manera todo eso. ¿Por qué? Porque todos esos animalitos, hermanos, son parte del ecosistema en el cual usted y yo vivimos. Son parte de una cadena alimenticia, hermano, que algo le da vida a otro. Que aún, hermano, los animalitos que usted dice que se consumen las hojas o se consumen otros animalitos, supuestamente esos animalitos, hermano, son para el control de las plagas. ¿Usted sabía eso, hermano? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía, hermano, que hay millones de bacterias, hermano, en nuestro cuerpo? ¿Usted sabía eso, hermanos? Y cuando usted llega a pensar todo eso hay en mí, sí. Dios dijo que es bueno en grande manera. ¿Está conmigo? Ahora, hermano, ¿por qué? Porque yo le digo, en el mundo que vivimos es un mundo analítico que clasifica esas cosas, hermano, de esas dos maneras. Mas para Dios, hermano, nadie es feo, todos somos bonitos. Gloria a Dios. Y yo me alegro, hermano, porque yo me incluyo ahí. Amén. Amén, hermano. Y Dios dijo, todo es bueno en grande manera. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Así es que, hermano, Zaqueo tenía un hambre y sed de Dios. Cuando usted ve, hermano, el panorama de Dios de esta manera, usted dice, oh, es gran interesante. Tenemos un gran Dios. Tenemos un Dios poderoso, hermano. Un Dios lleno de amor, de gracia. Un Dios, hermano, que puso en usted para que usted nadie lo pueda limitar, para que usted, hermano, no haya barreras que lo pueda detener a usted. Hermano, siga caminando, siga avanzando. Cuando alguien le considere usted es bueno, usted es malo, vaya a la Biblia y usted diga, Dios dice que yo soy hijo de Abraham. Claro que sí, decían algo de verdad. Decían, era pecador, porque sí era pecador, hermano, sí era pecador. Pero creyó en ese día, hermanos, en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, en esta mañana.